Bienvenidos todos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio de Hebreos y la última sesión se habló sobre Hebreos 11, terminamos Hebreos 11 con la parte número 7 y ahora vamos a iniciar en teoría con Hebreos 12. Sin embargo, voy a hacer una pequeña recapitulación nuevamente de Hebreos, enfocándome exclusivamente en la tipología de algunos de los personajes. Básicamente existen ahí mínimo 16 tipologías en Hebreos 11 que van apuntando hacia Jesucristo. Y es importante verlo, la tipología, por la cuestión de que una de las cosas que yo quiero que veamos es los dos primeros versículos de Hebreos 12. Y dice, y lo voy a leer, por tanto, y ese por tanto obviamente es de todo lo que se ha hablado anteriormente. Es decir, todo lo que se habló en Hebreos 11. Por tanto, dice aquí, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a leerlo más adelante y estudiarlo, estos dos versículos al inicio, ciertamente, donde va a hablar esto de esta gran nube de testigos, a qué se refiere, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es ese pecado que los asedia a ellos como tal? Es importante porque nos va a ayudar a quitar ciertas ideas pietistas en el sentido de que yo debo de hacer cosas para estar bien con Dios. ¿De qué está hablando esto? Y eso nos va a quitar y nos vamos a dar cuenta que no está hablando nada de eso, de esas cosas, y corramos con paciencia. Pero lo que veo y que quiero que veamos es puesto los ojos en Jesús como el autor y consumador de la fe. Y si vemos en el capítulo 11, todo habla de la fe. Entonces, todo esto que está hablando, el autor de Hebreos lo llega y lo centra directamente en Cristo. Por lo tanto, inicio con el primer versículo, los dos primeros versículos, en especial el 2, pero leo el 1. Es pues, y ese es pues, obviamente, involucra haber leído y entendido lo que está diciendo el capítulo 10. No puedo yo estar leyendo versículos totalmente aislados aquí. De otra manera, voy a estar equivocado en la interpretación. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, eso que lo que no se ve, nos comentamos, o sea, claro, aquella vez, no es en algo de una intensidad, de un deseo intenso de que no se vea, no. La fe en la que va a estar hablando siempre Hebreos es esta fe que salva. Esa es la fe que habla la Biblia, la fe que salva. No es una esperanza en algo, tiene un objeto. Importante recordar, la fe que habla la Biblia tiene un objeto y este es Jesucristo. Dice, porque por ella, y fíjense bien que ya empieza, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, es decir, su fe. Todo lo que ellos creen, por esta fe, alcanzan esta fe que perdura hasta el día de hoy, viendo a estos antiguos por lo que creyeron y observaban en Cristo. Ahora bien, viene el versículo 3, por la fe. Y esta es una frase que se repite en todos los versículos que va introduciendo a estos personajes. Y vemos que ese es muchos lo llaman el capítulo 11 como el capítulo, la sala de la fe, de los que he creído, pero también podemos verlo como es una sala de la tipología de Cristo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ok? Entonces aquí vemos que es una creación de la nada. Simplemente la manera en que se crean es por medio de su propia palabra. Es una de las de manifestaciones de gran poder de Dios, ciertamente, y o sea, de lo básico, de lo principal. Dios nada más habla y crea. No necesita hacer nada, habla y crea. Y esto lo vemos aquí en Génesis 1. Y vean que aquí cuando dice, y dijo, y he puesto en rojo, dijo, dijo y dijo para enfatizar este punto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Ok? Vean el poder de Dios. Todo lo que Dios quiere, lo hace. Y lo hace porque es omnipotente. ¿Ok? No es porque quiere, no, porque tiene el poder de hacerlo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 6, y dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces, nada más lo dijo y se hizo. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en lugar y descúbranse lo seco, y fue así. Vean que Dios nada más habla y va creando. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. No metió, no hizo absolutamente nada, nada más habló, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Versículo 14, dijo nuevamente luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Entonces, vean que esto desde el Génesis, es importante ver que como ahorita empiezo desde el Génesis, desde el inicio, para que vean esta consistencia de ideas, de conceptos, de doctrina en toda la Biblia. ¿Ok? El Salmo 33:6 dice, por la palabra. ¿Ok? Y eso es cuando habla. Y vean ahorita cuál es esta conexión que vamos a tener con Jesús ahorita. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Ok? Los cielos. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y y él dice, él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Entonces, cuando habla y todo el ejército de los cielos, está también ahí incluyendo, está hablando de todas las cuestiones de o sea, huestes de los ejércitos, de todos los ángeles que existen. El ángel es creado, ¿ok? Todo es creado. Ángeles y hombres somos creados por Dios. Los únicos que no son es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos no son creados porque es Dios. Dice entonces, aquí vemos que por esta palabra fueron creados. El hablar como la forma de poder, observen, habla, dice esto. Y la relación con él, con Jesús,
Ya Juan lo empieza y lo detalla en Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vean que este principio apunta a esta creación que habla Génesis, a la creación y al Salmo 33 y a todo lo que se hizo. ¿Ok? Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él, ¿ok? Por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y vemos en el versículo 4, ya más adelante en este capítulo, y nos dice quién es Él y aquel verbo, el que hizo todas estas cosas y por las cuales a través de Él son hechas, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es la conexión con Jesucristo. Entonces, la propia creación que está hablando ahorita Hebreos, ¿ok? Que por la fe, creemos que todo hecho está enfatizando nuestra verdadera el pensamiento, entendimiento más que pensamiento, entendimiento que la fe está en la persona de Cristo, no está en una idea ni en algún tipo de esperanza así que no esté fundamentada en Cristo. Todo está en Él y por eso no olvidemos que tiene un objeto, la fe, y ese objeto es Cristo. Entonces, Dios habló y en lo que habla se hace y esto lo que habla, esta palabra en Juan lo menciona, que es Cristo, el verbo. Entonces, Dios crea nada más. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, Pablo, ahora en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 8:6, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces aquí vemos que el agente de la creación es Jesucristo, por medio de Él. Y vemos que proceden todas las cosas, al igual que aquí, por medio de la cual son todas las cosas. Aquí es otro punto también, cómo se va viendo esta cuestión de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo, o sea, diferentes personas, pero es uno solo, Dios. Jesús como agente de la creación, ¿ok? Lo vemos ahora, ya ahorita, en Hebreos 1, al principio, cuando en el versículo 2, en el 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, vemos que Jesucristo hizo el universo. Escuchaba la otra vez a unos pastores que decían y aplicaban, Dios dijo, hágase la luz. Y ellos en vez de haber dicho eso, dijo, Cristo dijo, hágase la luz y se hizo. ¿Ok? Me llamó la atención, ¿no? Y bueno, ciertamente sí, y es algo que no estamos acostumbrados porque lamentablemente vemos en estos días y en muchas otras iglesias y grupos que pareciera que el único que crea, el único que hace es el Padre. Y vemos a Jesucristo menor, y eso es un error en el concepto trinitario. En la cuestión trinitaria, los tres son diferentes, la misma sustancia, el mismo poder. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Entonces son todos diferentes, pero forman uno solo. Ok, entonces
Y vemos también esta existencia de Cristo en Hebreos 1:3, en el cual más que existencia, en el cual todo existe por medio de Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas, fíjense bien, con la palabra de su poder. Vean que el poder que estaba hablando Génesis y Dios dijo esto. Esa acción es trinitaria. Y aquí ya en el Nuevo Testamento vemos cómo lo enfoca al Hijo y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Claramente es Cristo. Por medio de sí mismo. Este es del sacrificio. Claramente apunta a Cristo. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta es la exaltación. Esto es donde se encuentra ahora, ¿ok? Y eso lo hace estar sobre todo. En Hebreos, y vemos ahorita, el primer personaje que va a hablar Hebreos 11 es Abel. Y vamos a estar viendo nuevamente Génesis y vamos a llevar esta secuencia de Génesis. Ya vimos ahorita Génesis 1 con Hebreos. 11 y algunos otros pasajes. Ahora vamos a ver Hebreos 11:4, ahí dice 1, pero es 11:4, que dice por la fe, y vean que esa expresión la que se repite, y el objeto es Cristo, ¿verdad? Por la fe ofreció a Dios, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún hablaba por ella. Ok, aquí quiero que veamos algo. En primer lugar, el primer personaje que aparece es Abel, como comentaba. El hecho que haya, porque es más excelente su ofrenda, no es porque Dios veía su corazón, ¿ok? Dios no es porque Abel quiso darle lo mejor de lo que me encontró, no. Ofrece porque apunta a Cristo lo que está pasando. Y aquí lo vamos a ver, ¿ok? Es más excelente ese sacrificio que el Caín. Y observen que ahora, después de haber leído por lo menos 11 capítulos de Hebreos o haberlos estudiado, y vemos en el 10 principalmente del sacrificio. Y esta palabra sacrificio está, el autor mismo lo ha estado utilizando en el capítulo 11 y va apuntando a Jesucristo. Es más excelente sacrificio que Caín. Este es el sacrificio. Hubo un sacrificio que es lo que hizo esta ofrenda, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y vemos que otra vez la cuestión de justo uno solamente, y este justo uno apunta también nuevamente a Cristo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Okay? Ahora, de su ofrenda, y apunta la ofrenda también a la ofrenda que el sumo sacerdote o los sacerdotes hacían, y apuntará entonces a Jesucristo como el sumo sacerdote. Y muerto, y apunta esta muerte otra vez a la muerte que va y que sucede cuando Cristo muere en la cruz. Pero vemos cómo que es un poquito lo que pasa en Génesis 4, versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. En el capítulo 1, en el versículo 1, vemos, ahí no lo puse, pero ahí va hablando y es otro punto, pero no me lo hago rápido, un comentario ligero y rápido, en donde Eva esperaba que ella estaba creyendo que Caín era esa semilla que Dios había prometido que iba a restituir estos efectos del pecado. Y le pone el varón de Jehová, ¿ok? En esto. Y en el acá termina y en el versículo 2 dice, después dio, así muy cortito, a luz a su hermano Abel. Abel significa poco. Y Abel fue pastor de ovejas, ¿ok? Vean que es el pastor y de ovejas. Y Caín fue el labrador de la tierra.
No tiene nada que ver que es mejor ser pastor que labrador, ni nada, porque está apuntando y vemos aquí, es importante hacer la exégesis, la interpretación en términos cristocéntricos, no de lo que yo crea o que sienta. Dice, ¿cómo esto está conectado con Jesús? La manera en que lo conecta, lo va conectando ahora el Nuevo Testamento y principalmente en en este caso en los Evangelios. En Mateo 23:35 dice el 34 primero, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Vean que las cosas no estaban fáciles, ¿ok? Por eso esta doctrina de que todo bien y todo acá no es en sí bíblica. Si hay algo cierto, es la cuestión de que se tendrán tribulaciones, se tendrán problemas. Ese es realmente ahora sí, la vida cristiana. Versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. Vean esta justa con el que estábamos leyendo aquí en la de Abel. Dice, alcanzó testimonio de que era justo. Entonces, la sangre, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ok, entonces vean que esta sangre nuevamente es el tema de la sangre, es tomada en el Nuevo Testamento. Entonces, esta sangre de Abel, justo, que cae, dice derramado sobre la tierra. Ok, en Hebreos 12:24, más adelante, en el próximo capítulo, dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Vean la comparación de la sangre y de Abel y lo que sucede, no está ya ahorita enfocado en pobre Abel, o que el Caín, el hermano malo, va y lo ataca. No, está apuntada ahora a Jesucristo. Observen esto. El mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es comparativo ahora con lo de la sangre de Abel. Abel es asesinado, no resucita, la sangre cae al piso, afecta a Caín, porque después la sangre de tu hermano clama a mí. La sangre de Jesús es lo opuesto. ¿Por qué? Porque es mejor, porque ahora va a lavar los pecados de estas personas. Por lo tanto, el sacrificio, y desde el punto de vista de sacrificio, porque lo matan, ¿verdad? Es mejor el de Jesucristo, haciendo este entendimiento y comparación con el de Hebreos. La ofrenda de Abel es la primera que se ve bíblicamente, ¿okay? No es que sea la primera que Abel hace. Abel es pastor, Jesucristo es el buen pastor. Y cuando se dice el buen pastor, y lo veíamos cuando estudiamos el capítulo, el Evangelio de Juan, es el bueno, sino que es no es que sea el buen, no es que sea que el bueno, sino que es el verdadero, el real, el de que sea, el que todos los otros pastores que hablan del Antiguo Testamento apuntan a este. El bueno es este, los otros no son los que estaban hablando. Entonces, él como pastor, la ofrenda es aceptada. Lo que ofrece a este Abel es una oveja. ¿Ok? Y sabemos que esa oveja, porque lo leíamos en Génesis 4, donde que él era pastor de ovejas. Y lo que ofrenda es, entonces, esa ofrenda está apuntando a Cristo. No es de que está viendo el corazón de Abel y de buena gente y después lo mata.
y lo hacemos ya aquí toda una cuestión de pobre de él. ¿Ok? Entonces, ahora el sacrificio de Jesús es el sacrificio que es aceptado totalmente. Muy bien, ahora, por último, voy a ver el tema de Enoc. Enoc es un personaje que casi no se habla en la Biblia. Vamos a ver lo que se habla de la Biblia. Y vemos primeramente Hebreos 11:15, 11:5. Dice, por la fe. Nuevamente enfatizo, por la fe, apuntando a Cristo. Lo que está viendo Enoc hacia Cristo fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vean que esto del testimonio de haber agradado y todo, como en los demás, en el versículo 1 de Hebreos 11, en 11:1, habla otra vez por lo tanto, después la fe, esto, y habla también aquí de los que han pasado, han tenido buen testimonio, pero por esto de haber creído. ¿Ok? Y testimonio en este caso de haber agradado a Dios. Entonces, ¿qué se dice de Enoc en la Biblia? Y también de la traducción, ahí dice traducción, pero es la tradición judía. La tradición judía existen muchos documentos. Evangelio también hay uno que pusieron ahí que son apócrifos, ciertamente, pero resume lo que la tradición judía cree sobre Enoc. O sea, hay muchas cosas de Enoc. Si ustedes investigan, van a encontrar muchas cosas de Enoc. Es un personaje que enigmático en esto y que se habla muy poco. Y quiero que veamos ahorita cuál es entonces esa conexión con Jesucristo. Ahora regresamos nuevamente a Génesis, Génesis capítulo 5. Y dice en el versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, esta desaparición de Dios, del mundo, ¿cuál es esta conexión, esa tipología de Cristo? En Lucas 24, los versículos 50 al 51, dice, y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Es cuando se va. Entonces aquí él se va hacia arriba, hacia el cielo, por medio de la nube, nube, ¿no? Es importante, y a lo mejor será tema para otro sesión, ver que la nube es importante porque así como sube, baja en nube y esto tiene relación a Daniel, en donde habla que el Hijo de Dios, que Dios, perdón, es, está sobre las nubes. Entonces, está esta relación en este caso ahorita del 51, se separa y es llevado hacia el cielo. En Hechos 1:9 dice, un poquito más atrás, entonces lo que en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Ok? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Ok? Desaparece. Al igual que Enoc, se va. Enoc no es encontrado otra vez. Y Jesucristo, también desde un poquito cuando va prediciendo que lo van a buscar y lo voy a leer,
tampoco él va a poder ser encontrado. Los fariseos, oyendo en Juan 7:32, oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Ahí está parte de que no va a ser encontrado. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir. Entonces los judíos dijeron entre sí: dice, ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Esto es lo que quería comentar. Hasta ahorita voy a dejarlo aquí. Vamos a continuar en la próxima sesión con los otros personajes y apuntando a la teología, a la tipología, perdón, de cada uno de ellos. Así que